Ok, buenas tardes, chicos y chicas del cuarto grado. Vamos a comenzar nuestra clase de música y saben que hoy vamos a ver un tema importante que se llama el himno nacional en la página 41. Vamos a colocar la fecha de este día y este día también vamos a conocer la historia o el verdadero origen del himno nacional. Vamos a escuchar el himno nacional completo y vamos a identificar el tiempo que tiene este himno, que es de 4/4. Así que hoy vamos a ver historia. Historia importante de nuestro signo, uno de los signos patrios, que es el himno nacional, que a veces muy poco sabemos de ellos. Y hoy en música es muy importante conocer también la historia de lo que es el himno nacional. Vamos a comenzar viendo un documental que nos habla los orígenes y la historia que está atrás de la letra del himno nacional. Así que ponemos mucha atención, luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para poder, ¿verdad?, exponer lo que hemos visto este día en este video. Así que pongamos mucha atención. Un saludo para todos ustedes, compañeros y hermanos. Tengo acá a mi disposición una pieza histórica de Tirso Canales titulado Fantasmario, donde refleja la verdadera historia del himno nacional, porque la oligarquía cambió el himno nacional. La década de 1870 al 80 fue fatal para nuestro pueblo. El que fuera entonces presidente de El Salvador, Rafael Saldívar, utilizó los poderes del Estado para expropiar las tierras ejidales, propiedad de numerosas comunidades campesinas en las que tenían organizada su vida económica y social. Entregó grandes extensiones de tierras estatales y municipales a la burguesía terrateniente, de la cual ya despuntaba la oligarquía cafetalera. Todo fue hecho en nombre de la patria, que exigía fincas de café. El pueblo había sido despojado antes de sus tierras bajas para sembrar añil. Hoy lo era de sus tierras de altura para convertirlas en productoras del grano de oro. Aquella otra privatización hizo de la oligarquía la quita y pone presidentes a su gusto. El pueblo despojado de sus tierras fue convertido en paria. No tenía ni dónde vivir. Quienes robaron sus propiedades los sometieron como siervo de la gleba o colono de finca o hacienda, igual que en el feudalismo de la Edad Media. De cosechador en su propia tierra, pasó a ser jornalero asalariado. Lo único que le dejaron fueron las manos, ya que los finqueros las necesitaban como fuerzas de trabajo que pagaban con miseria. Aquel fue el premio que los millonarios dieron al pueblo por haber luchado por la independencia. ¿Para quién? Aquello solo era el principio, ya que la oligarquía se posesionó del monopolio de la patria y le cambió el himno nacional por el actual que escribió por encargo el peor de los poetas de la época, Juan J. Cañas. Así nació el bodrio vacío de sentimiento que usted quizás canta. El propio autor lo confesó con estas cínicas palabras: aquí no se puede escribir un verdadero canto patriótico que recuerde grandes hechos históricos, porque no han acontecido en la medida necesaria para la explotación del entusiasmo de la música popular. Esta es una cita de una carta de Juan J. Cañas que publicó el Diario de El Salvador el 28 de mayo de 1904, dirigido por Román Mayor Garribas. Cañas murió en 1918.
Si lo anterior no fuera farsa suficiente, la música del himno nacional fue copiada por el músico italiano Juan Aberle de largos pasajes de la partitura de la marcha de la ópera El Profeta del compositor alemán Giacomo Meyerbeer del siglo XVIII. Ahora es fácil saber por qué la oligarquía cambió el himno nacional. El doctor Victorino Ayala, el 8 de junio de 1930, al remitirle a la musicóloga María de Barata la letra de la Patriótica, escribió así: esta canción la cantaban mi papá Juan Aberle y otros familiares en Cuyultitán cada 15 de septiembre o en otros días de recuerdos patrióticos. Decían todos que por tradición venía sosteniéndose que dicha canción databa del 15 de septiembre de 1821. Y da la cita de los autores Rafael Goche Sosa y Tirso Canales en la pieza literaria 100 años de poesía en El Salvador, 1978. Esta es la Patriótica que se cantaba en 1821 como verdadero himno nacional creado por el pueblo en sus luchas por la independencia. Y dice así, en primer lugar el coro: soldados, ciudadanos a las armas, a esgrimir las espadas con valor, que más vale morir independiente que vivir subyugado a una prisión. La primera estrofa de la Patriótica es la siguiente: hoy se lanza mi patria querida sobre el campo de gloria inmortal, hoy alzando su frente abatida que aniquila el poder colonial. Segunda estrofa: de septiembre la luz se levanta, linda y pura cual hija del sol, y a su vista el íbero se espanta, tiembla y calla el león español. De ahí se repetía el coro: soldados, ciudadanos a las armas, a esgrimir las espadas con valor, que más vale morir independiente que vivir subyugado a una prisión. En la tercera estrofa: no hay señores, no hay nobles reyes, solo impera la santa igualdad. Solo súbditos hay de las leyes, sin ver clase, ni rango, ni edad. Cuarta estrofa: la virtud solamente o el vicio dan o quitan al hombre el honor. El que sirve de un útil oficio al ocioso será superior. Y volvía a repetirse el coro final: soldados, ciudadanos a las armas, a esgrimir las espadas con valor, que más vale morir independiente que vivir subyugado a una prisión. La soberbia oligarquía no podía soportar el contenido de tan hermoso himno anticolonialista que reivindicaba igualdad para el pueblo, ya que los terratenientes siempre tuvieron pensamiento feudal y al pueblo todo el tiempo lo vieron como esclavo o siervo. Muy bien, esta información es sobre la verdadera historia del himno nacional. ¿Alguien quisiera agregar respecto a esto, Francisco? ¿Tienes alguna pregunta o quieres agregar algo? No, señor, solo quiero ir la página que no sabía cuál era. Quería preguntarle. La página 41. Okay. Gracias, señor. Ok, aquí, Michelle, ¿tienes alguna pregunta? No, ok. Bien, aquí nos habla sobre la verdadera historia del himno nacional. Nos narra también de por qué se escribió este himno y la verdadera letra que este tenía, y que al ser pasada a manos de otros músicos o otros compositores cambiaron la letra porque no les parecía, ¿verdad?, el contenido de esta. Ahora vamos a escuchar el himno completo, el himno nacional completo, como lo cantamos en este tiempo. Y ustedes me dicen, ¿cuál es la diferencia que tienen entre la letra anterior y esta letra que ahora tienen?
Así que vamos ahora a escuchar el himno completo de cómo lo cantamos en nuestro tiempo. Saludemos la paz.
Sí se dieron cuenta que el himno completo es súper largo, pero que con el himno que se cantaba años atrás, es súper diferente la letra porque se cambió. A ver, ¿quién me quiere contar por qué se cambió la letra del himno nacional? El verdadero himno nacional. ¿Arlene? Arlene, te escuchamos, Arlene. Natalie. Yo pienso de que también. Dinos, Natalie. Ok, mientras Natalie logra conectarse, vamos a escuchar a Katia. Porque no le gustaba la oligarquía. A la oligarquía no le gustaba. A ver, ¿quién recuerda un poquito de la historia del por qué escribieron de esa manera el himno nacional? A ver, ¿quién puso atención? Ok, se cambió por la oligarquía, nos dice Michelle, y es correcto, porque el himno nacional antes contaba la historia de muchas cosas que se hacían de manera injusta, como la opresión y lo que sufrían las personas en ese entonces. Por eso quien escribió el himno nacional dijo con la frase que no se podía escribir lo que se vivía, la realidad que se vivía. Entonces, pasaron a manos de diferentes músicos y estos fueron quien cambiaron la letra del himno nacional. ¿Danesa? ¿Cómo me dices, Michelle? Hasta la letra actual.
Hasta la letra actual, muy bien. Danesa, ¿quieres agregar algo? Ok, bien. ¿Tienen alguna pregunta o duda respecto a la historia o la letra del himno nacional? ¿Es primera vez que ustedes conocen esta historia o ya la habían escuchado alguna otra vez? Es primera vez. Primera Señor, Primera vez. Ok, señor, vez. es raro. primera vez, señor. muy bien. Javier, Señor, Javier, Señor, le quería preguntar de dígame. que si es cierta esa historia porque yo no sé si hay algo escrito sobre eso. Sí, o algo. la historia, como dicen, era como un himno relacionado a lo que se vivía en ese tiempo. Por ejemplo, María de Barata existió, era de las primeras mujeres músicos que existieron en el país, y también el nombre del escritor del himno nacional, también él fue quien lo escribió en realidad. Lo único que hicieron fue adaptar la letra. Quizá, si se fijaron, la letra anterior utilizaba palabras como más fuertes, o sea, más directas, las decía más directas. Luego, casi no ocultaba nada. Cuando se modificó esto, quitaron ciertas palabras que hablaban demasiado directas las cosas, y lo que querían era también ocultar cierta opresión, porque ustedes saben que antes se sufría mucho sobre la opresión. Entonces se cambiaron diferentes palabras para dar otro sentido que no fuese tan fuerte o tan directo en la historia. Danesa. Señor, le iba a decir, perdón que me salí porque Sí, se sí. me fue el internet. Ok, no te preocupes. Natalie. Natalie Elías. Él le quería preguntar que si los himnos va relacionado con algo a la vida de alguien. Los signos casi siempre se escriben que lleven historia del país, porque si se fijan, como siempre decimos, un himno nacional, cuando se canta no se aplaude. ¿Por qué? Porque un himno nacional siempre va a ser un himno o un símbolo patrio que represente historia del país. Entonces, por esto este himno se había hecho demasiado puro, muy fuerte, y por eso vieron la oligarquía, como dice, modificar este himno para que no se descubrieran muchas cosas. Pero sí, todos sabemos que hubo un tiempo, hace muchos años, que se vivió bastante la opresión. Ahora, ya somos un poco más diferentes, pero ahora la letra también, igual el himno se hizo más corto. Si lograron escuchar y ver la letra del himno que les puse, que es un himno largo, pues ya agrega otras hasta 3 a 4 párrafos. Pero ya en el normal solo cantamos 2 párrafos. María José. Tengo dos preguntas. La primera es que qué página era. La página 41. Ok, y la otra pregunta que si hay, digamos, otros himnos de otros países que cambiaron la letra. ¿Cómo? No te escuché bien. Si gustas repetírmelo, por favor. Vale, ahora sí me escucha bien. Sí, es que te oigo así como con un poquito de eco, pero sí, te escucho. Vale, es que mi pregunta era que si hay otros himnos que cambiaron de letra. Me imagino que sí. ¿Por qué? Porque, digamos, Juan José Cañas fue el escritor del himno nacional. Luego pasó al italiano Juan Averle, quien hizo el lanzamiento el 15 de septiembre de 1879. Y se adaptó, esta canción se adaptó y la asamblea lo aceptó, la asamblea de aquel entonces, ¿verdad? Entonces, se cambió por lo mismo, porque un himno representa al país. Entonces, no miraban a bien, o la mayoría
Miss, que se hablara cosas demasiado fuertes o cosas que se vivían muy reales, Miss, porque la imagen del país pues no iba a ser tan buena. Entonces, pienso yo que eso era lo que a muchos no les parecía. Igual como mencionó mucho la oligarquía, tenía mucho que ver en esto. Pero ahora, ¿verdad? Ya conocemos la nueva letra que pasó por María de Barata y Juan Averle, que era el músico italiano, que hizo las modificaciones del himno que nosotros ahora cantamos. Miss, vamos a decorar la unidad. Sí, esa es en la otra clase. Muy bien, ¿alguien más que tiene una pregunta respecto al tema? No, nos queda claro, solo es un poquito para que conozcamos historia y a veces, ¿verdad? Hay historias que desconocemos en cuanto a la música, ¿verdad? Casi conocemos mucho historia de danza, no conocemos mucha historia de música, de músicos salvadoreños. La mayoría de veces desconocemos esta historia en cuanto al arte de la música. Por eso es importante que conozcamos, ¿verdad? Porque como dice la frase, quien conoce historia, conoce a su país. Y a veces solo conocemos la historia de cómo venían cambiando los presidentes, de cómo venían cambiando la forma de trabajo, diferentes cosas, pero casi siempre evitamos o no se relaciona mucho en cuanto al arte. Entonces, sobre todo la música ha quedado como muy excluida en cuanto a la historia. Así que por eso a mí se me hace muy importante que ustedes conozcan un poco de cómo la música influye en nuestra historia, cómo la música también puede transmitir historia. La música es como un puente que transmite historia cantada. Ok, Natalie, ¿tienes alguna pregunta? Me iba a decir entonces que ellos tenían ese miedo de que las personas, ¿cómo se dice? No sé, por así decirlo, vieran de esa manera, pero a la vez vieran el himno, ¿ya? Entonces tenían ese miedo y por eso lo cambiaron, ¿verdad? Así es, se adaptó, porque no se cambió por completo. Si se fijan, hay partes que se cambiaron y hay partes que se mantuvieron. ¿Por qué? Porque se adaptó a eso, ¿verdad? A cambiar cosas que tal vez no era tan necesario que se cantara, probablemente, o cosas que se podrían decir de otra manera, la historia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, Michelle? No. ¿Aquí, chicos? Como raritas, vamos. Y así poco a poco vamos a ir conociendo como historias ocultas, como decimos, ¿verdad? Historias que desconocemos por completo. Y yo antes, ¿verdad? De ver, cuando vi que tocaba esto, correcto, cuando vi que nos tocaba el tema del himno nacional, me pareció muy interesante buscar información sobre esto. Y hay muchas cosas que para mí son nuevas, que también las he aprendido. Y pues yo dije, eso lo tienen que saber los chicos. Tienen que conocer historia, tienen que conocer cómo la música puede influir y transmitir información. Por eso, sí, muy interesante. muy interesante, porque por eso nos dice, la música, si la usamos de buena manera para poder transmitir información, la transmite. Y a la vez también, si la utilizamos para transmitir otros mensajes con diferentes sentidos, igual lo puede transmitir. Así que eso ténganlo muy presente, chicos. La música es parte de la historia y esta transmite historia. ¿Alguna otra? Señor, Dígame, Katia. yo le quería comentar algo que yo me acuerdo, parece, no me acuerdo, creo que sí, que antes cuando íbamos al colegio así presencialmente, cantábamos ahí el himno, ahí por donde hay unas gradas. En el mini poli. Okay. Cantábamos el himno del colegio y creo que también el himno de Salvador. del Salvador. Ahora, ¿saben cuál es la misión que ustedes tienen? Es conocer los diferentes himnos. Pueden buscar himnos de los himnos de Centroamérica
y puedan escuchar la letra que estos tienen. Y si se van a dar cuenta, los signos nacionales hablan sobre cómo se libera un país, cómo ha superado diferentes cosas o diferentes situaciones difíciles. ¿Cómo? O las cosas que ha vivido. Los signos nacionales de eso se tratan, de transmitir lo que este país ha sufrido y ha superado. Ok. Javier, ¿tienes alguna pregunta? No, le quería decir algo, señor. Dígame. Es que a veces yo no sé por qué, pero esa historia no la siento tan real. No la sientes muy real. Porque no explica ni dice que hayan hecho un libro de esa época sobre esa ocasión. Ok, sí. Recuerdo que tú tienes mucha razón también, porque, ¿saben? Hay sucesos que están como que los transmite personas que vivieron en ese momento. Por ejemplo, si yo hubiera vivido en 1900 y en ese entonces nadie se le ocurrió escribir nada más que yo traigo solo lo que yo viví, pues así también han transmitido mucha información. Hay otras cosas que están escritas, como lo del cambio y adaptación del himno nacional, eso sí está escrito. Y hay mucha historia si ustedes les gusta leer mucho, busquen la historia de Juan José Cañas. Es un salvadoreño y músico. Juan José Cañas, anótenlo si ustedes gustan, la biografía de Juan José Cañas. Él fue el escritor del himno nacional. Y mucha gente que lo conoció pues ha dado información y esa información se ha pasado de generación en generación. Es como cuando su abuelita le dice, por ejemplo, mi papá me contó que en el año que él estaba pequeño se aparecía, no sé, una señora vendiendo tamales y que estos tamales los hacía de esta manera. Y así yo conozco muchas historias que vienen diciendo que había una persona, por ejemplo, donde yo vivo, que hacían tamales y en una poza, y que esa señora que llegaba a vender tamales en la poza, eran un montón de tamales, como que ella se le como duplicaban, multiplicaban los tamales y que eran muy deliciosos. Entonces, lo venían contando de generación en generación, de generación y de generación, y yo la conocí esa historia, pero ¿saben qué? Nadie sabe quién era la señora. Entonces, es gente que viene diciendo, me contó mi abuelo, me contó mi bisabuelo, me contó mi tatarabuelo, y así viene de generación en generación. Y de eso se trata la historia, que esto se transmita de generación en generación. ¿Sí? Y el punto que nos dice el compañero también es muy correcto, porque todos podemos decir, pero ¿a dónde está esta explicación? Pues les dejo esta misión. Buscar la historia del himno nacional que escribió Juan José Cañas. Anote ese nombre, Juan José Cañas. También puede buscar la biografía de María de Barata, quien fue una de las que adaptó el himno nacional o cooperó en esto, y quien adaptó y quien dio a conocer este himno fue Juan Averle. Juan Averle es un italiano músico que en aquel entonces llegó acá a dirigirme, si mal no recuerdo, vino a dirigir la sinfónica. Y ahí se adaptó el himno nacional ya con todos los instrumentos que tiene una sinfónica. Así que les queda esto de misión. Y en la próxima clase vamos a hablar el tema para ver qué es lo que ustedes han investigado. ¿Qué les parece? ¿Ok? Vamos a terminar con Wilson. De que ahí podemos ver de que en la... sí. De que en el himno ahí parecían unas imágenes de unos dólares, ¿verdad? De que ahí apareció un billete de $2. Esos eran los colones. Antes eran colones. Así que, para que no queden así como me quedé yo con la historia del que contaban mis abuelos de la señora de tamales, entonces, y no nos quedemos ahí pensando, pero ¿quién era? Entonces les queda la misión a ustedes para que no queden
¿Y será que esa historia es cierta? Les invito a que puedan buscar la biografía de Juan José Cañas, el origen del himno nacional, y también que vean cómo llegó el músico italiano Juan a verle y cuál fue su papel acá en El Salvador en la música. Así que les queda esta misión y vamos a anotar eso y lo vamos a hablar la próxima clase, porque estos últimos temas que nosotros tenemos en música son mucha historia. Creo que es muy importante que conozcan historia. Danesa, terminamos con Danesa. Entonces tenemos que buscar la historia de Juan José Cañas. Si usted tiene esa curiosidad, sí. Pero es importante que lo hagamos porque lo vamos a tocar la próxima clase para que podamos reforzar esto y nos demos cuenta de que hay mucha historia que debemos conocer y que es muy importante. Ok, chicos, entonces con esto terminamos. Ya les dejo la misión. Vamos a tocar así unos minutitos la próxima clase este tema, que es muy importante. Y les queda esa misión a ustedes también, buscar esa información para que me cuenten, ¿sí? Ok, llegamos hasta acá y nos vemos la próxima clase. Les mando fuertes abrazos. Adiós, señor. Adiós, señor. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós.